Bien, daremos inicio a esta clase. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Espero se esté escuchando. Si me pueden confirmar ahí en el chat si se está escuchando. Bien, entonces vamos a ver de qué va a tratar la clase del día de hoy. Nuestra clase del día de hoy ya va a ser referente a la segunda unidad. La segunda unidad vamos a estar viendo esto del transistor. La primera unidad abarcó lo que era el diodo y en esta unidad vamos a ver el transistor. En dado caso de que volviéramos a clases presenciales o si tuviéramos alguna clase presencial en la semana, pues veríamos esto del diodo y del transistor ya de una manera física. Ahorita solamente estamos viendo lo que es la parte teórica o la teoría de ambas cosas, diodos y transistores. Y en los conceptos que ustedes investigaron de esta tarea, nos decía que el primero, que es un transistor, qué características tiene un transistor, qué simbología tiene un transistor y cuál es el funcionamiento de un transistor, así como cuáles son los tipos de transistores, de cómo funcionan y cuál es su símbolo. Y vamos a ver. El primer punto que nos marca aquí es qué es un transistor y dice lo siguiente. Un transistor, también conocido como un VJT, transistor de unión bipolar, es un dispositivo semiconductor impulsado por corriente que puede ser utilizado para controlar el flujo de corriente eléctrica en la que una pequeña cantidad de corriente en el conductor base controla la mayor cantidad de corriente en el colector y emisor. Se pueden utilizar para amplificar una señal débil como un oscilador o un interruptor. Suelen estar fabricados de cristal de silicio, donde se intercalan las capas de semiconductores tipo N y P. Bueno, principalmente aquí vemos que los transistores, al igual que los diodos, son materiales semiconductores, los cuales están construidos de lo que es el silicio. Esos transistores, a diferencia de los diodos, cuentan con tres pins o tres patitas, como lo queramos ver, como se muestra aquí en la imagen. Tenemos esas tres patitas o esos tres pins y cada uno de ellos cumple su función dentro del transistor. Las principales características del transistor que nos muestra aquí la presentación es que nos sirve para controlar la corriente que hay dentro de un circuito. Si tenemos una corriente de entrada de 2, la podemos aumentar a 4 o a 5. Es lo que hacen esos transistores por lo regular. Nos sirven también para aumentar la potencia de la señal, para aumentar el voltaje, la impedancia, etcétera, o disminuirla según lo queramos nosotros utilizar. Aquí en la parte de abajo tenemos 4 tipos de transistores, así se pueden ver físicamente los transistores, desde el más pequeño que vemos ahí hasta el más grande. Dependiendo cuál sea su uso, varía el tamaño y vamos a ver qué características tiene un transistor. Los transistores tienen 3 cables, uno de ellos es la base, otro es el colector, el tercer cable es el emisor. Se deben hacer las 3 conexiones para que el transistor funcione. El cable base es el que activa el transistor, el colector es el dispositivo, o el emisor es el cable negativo. Bueno, aquí las características que tiene el transistor, primero que nada, es que los transistores son semiconductores. Estos semiconductores tienen su lado positivo, su lado negativo. Dependiendo de cómo conectamos nosotros esos lados, va a tener una función diferente nuestro transistor. Principalmente los transistores están compuestos de 3 patitas, 3 pins, como lo vemos aquí. La E representa al emisor y el emisor siempre suele ser la parte negativa. La B representa la base, que es la forma en la que se opera el transistor, es la que se alimenta o la que alimenta al transistor. Y la C es el colector, que vendría siendo la parte positiva, por así decirlo. Las simbologías que tenemos del transistor son las siguientes. El transistor puede ser representado así, de esta manera, como lo vemos aquí, el colector, el emisor y la base. Y en un circulito encerrado. Puede que tenga ese círculo o puede que no lo tenga, como lo vemos aquí. La parte de la flechita que vemos aquí siempre va a ser el emisor o la parte negativa. La B que vemos aquí o la parte del medio
es la base. La base es la que activa al transistor para que ese transistor funcione. Y la C es la parte positiva y se le conoce como colector. Esto es cuando tenemos un transistor de este tipo BJT, y cuando tenemos un transistor FET o JFET cambia un poco el símbolo dependiendo del transistor. Aquí lo vemos, igual tiene sus tres patitas, pero en lugar de llamarse emisor, colector y base, aquí se le llama compuerta, surtidor y drenador. El drenador vendría siendo el colector, el surtidor vendría siendo el emisor y la compuerta vendría siendo la base. Su función es igual, es muy similar a lo que tenemos aquí en el BJT, solo que uno funciona más para corriente y el otro funciona más para voltaje, pero eso lo iremos viendo más adelante. Y los materiales de los cuales está constituidos el transistor son materiales semiconductores, como se mira aquí en la imagen, y dice lo siguiente: un número de diferentes materiales semiconductores se han utilizado los transistores en los últimos años. Aunque la mayoría de los transistores modernos están hechos de silicio, muchos transistores anteriores fueron hechos de diferentes semiconductores como el arsenuro de galio o el germanio. En la actualidad, como nos marca aquí la presentación, el material más utilizado para realizar los transistores es el silicio, que ya lo vimos en la parte de los diodos, pero antes se utilizaba el arsenuro de galio, que es esta piedra que vemos aquí, y también el germanio, que es esta piedra que vemos aquí. Son elementos químicos que se utilizaban para construir estos transistores. Ya vimos que cuentan con sus tres patitas, las cuales pueden ser emisor, base, conector, o surtidor, compuerta y drenador, dependiendo qué tipo de transistor nosotros estemos utilizando o requiramos. ¿Cuál es el funcionamiento de un transistor? El transistor tiene varias funciones, puede amplificar lo que son las señales, puede aumentar el voltaje, aumentar la corriente, y tiene aquí dos aplicaciones principales, las cuales nosotros vamos a ver o vamos a utilizar. Una de ellas es utilizarlo como interruptor, y vamos a ver de qué trata esto. El transistor puede ser utilizado como interruptor o como una protección para los circuitos. Nosotros podemos tener un transistor el cual proteja algún componente. Aquí tengo yo un circuito armado de transistor que nosotros veremos más adelante cómo se arma. Ahorita simplemente se los estoy mostrando para que ustedes puedan ver cómo funciona o qué utilidad tiene el transistor. Aquí tenemos una lámpara, tenemos un transistor. Aquí, como se puede apreciar, tenemos el símbolo del transistor. En la base tiene una resistencia. En el emisor va conectado a la parte negativa de la batería o de la pila, en este caso de 11.3 volts. Y el colector es donde tenemos aquí una lámpara, la cual va conectada a la parte positiva de la batería. Este transistor funciona aquí como una protección para esta lámpara, vendría siendo su interruptor. En dado caso de que entre más voltaje o más corriente de la que debería, aquí el transistor protege lo que es esta lámpara, y por eso su función es usarlo como interruptor. Y aquí voy a correr este programa, y aquí podemos ver que la lámpara está encendida. Si yo apago el interruptor, la lámpara se apaga. Aquí lo vemos. Si yo lo activo el interruptor, la lámpara enciende. Aquí viene el voltaje, viene la corriente, entra al transistor y manda el voltaje o la corriente aquí a la lámpara para que encienda. Es la función que tiene este transistor. Aquí se utiliza el interruptor simplemente para ver cómo funciona esta lámpara, pero la función del transistor es esa: proteger esta lámpara que vemos aquí. Aquí podemos tener una lámpara, podemos tener un LED, podemos tener un abanico, un ventilador, un motor, lo que se nos ocurra. Cualquier componente electrónico podemos tener aquí conectado. Aquí puse la lámpara para que se viera un poco más práctico. Y esa es la función que tiene el transistor como interruptor. Ahora voy a ver cómo el transistor puede funcionar como un amplificador. El amplificador, o cuando se habla de la palabra amplificador, quiere decir que va a aumentar la señal. Para poder utilizar el transistor como amplificador,
se encuentra este circuito. Ahorita este circuito lo ven un poco grande, pero más adelante vamos a ver cómo se conecta o cuál es la función de cada cosa. Aquí tengo el transistor en la parte del medio. El transistor en la base tiene una serie de resistencias, tiene capacitores. En el colector igual tiene sus resistencias, que va conectado a una batería. En el emisor va conectado a tierra, como ya lo vimos. Aquí tiene una señal de entrada en esta parte izquierda, este transistor. Esta señal de entrada suministra el voltaje a la base. Y el transistor, al estar conectado de esta manera, como vemos aquí, lo que hace es aumentar este voltaje que yo le suministro aquí. Aquí le puse 0.03 volts. Este voltaje que lo puse aquí, al pasar por la base y por el colector, va a amplificarse. Aquí la señal va a ser más pequeña y aquí a la salida va a ser un poco más grande porque va a ser amplificada por ese transistor. Para ello voy a correr ahorita este programa. Aquí tengo un osciloscopio, el cual nos va a mostrar esa señal. Ahorita voy a borrar este y voy a conectar otro para que se pueda ver. Voy a conectar este a la entrada de esta fuente. Esta fuente suministra un voltaje bajo y en la salida me va a mostrar un voltaje más alto porque este transistor está amplificando lo que es esta señal. Bueno, aquí el osciloscopio nos está mostrando la señal que está recibiendo nuestro transistor. En la parte amarilla tenemos lo que es la salida y en la parte azul tenemos lo que es la entrada. Podemos ver aquí cómo el transistor está funcionando como un amplificador. Está aquí entrando una señal pequeña y al pasar por el transistor, al pasar por esta parte, todo el voltaje y toda la corriente aumenta esta señal a la salida, como se mira aquí. Tenemos la entrada y tenemos la salida. Y esta es la principal función que tiene un transistor como amplificador. Ya vimos que como interruptor nos puede servir para proteger lo que son los circuitos de que vaya a haber un cortocircuito, vaya a descomponer nuestros aparatos. Y el amplificador, que la señal que entra pequeña la aumente, o puede ser al revés, también puede disminuir señales que entran al transistor. También se puede utilizar así de esa manera. Aquí lo vemos de nuevo, el uso de transistor, el uso común de transistor es el de interruptor. Los transistores existen cuando se configuran como interruptores en dos estados, apagado y encendido, 0 y 1, esta base de la tecnología digital binaria. Y aquí de nuevo tenemos la conexión. Ya vimos ahorita con las pruebas del programa que el transistor es el que protege esta lámpara de el voltaje que entra el voltaje a la base, sale por el colector y protege todo este circuito. Y después tenemos lo que es el transistor como amplificador. Los transistores pueden amplificar la corriente porque su producción varía en proporción a sus entradas. Un transistor que está diseñado como un amplificador de señal amplificará proporcionalmente la señal de entrada. A medida que aumenta la señal de entrada, la señal de salida incrementará. Aquí tenemos de nuevo las conexiones. Tenemos este voltaje de entrada, entra por la base y el colector hace que se amplifique la señal. Por eso aquí lo vimos ya, la gráfica. Vimos cómo la gráfica variaba de la entrada a la salida. Y vamos a ver cuáles son los tipos de transistores y cómo funcionan y cuál es su símbolo. Así como los diodos o las resistencias o cualquier otro componente electrónico, los capacitores tienen o varían un poco dependiendo de qué queremos utilizar. En este caso tenemos los transistores de contacto puntual, de unión bipolar, de efecto de campo, el fototransistor, el de material semiconductor, la configuración por emisor común, base común, colector común. Y vamos a ver un poco de qué trata cada uno de ellos. Aquí vemos en la imagen algunos tipos de transistores, podemos verlos aquí.
Los transistores por lo regular siempre son igual, constan de sus 3 pins de emisor, base, colector, o con puerta, drenador, surtidor, dependiendo de qué tipo de transistor sea. Están esos transistores que son así completamente metálicos, los cuales están divididos en el emisor, la base en la parte del medio y el colector. Aquí los podemos observar. Y vamos a ver el primer transistor, llamado también transistor de punta de contacto. Fue el primer transistor capaz de obtener ganancia, inventado en 1947 por J. Barden y W. Brattain. Consta de una base de germanio semiconductor, para entonces mejor conocido como la combinación cobre-óxido de cobre, sobre la que se apoyan muy juntas dos puntas metálicas que constituyen el emisor y el colector. Aquí podemos ver que es uno de los primeros transistores inventados. Actualmente ya no se utiliza, pero es uno de los primeros. Constaba del emisor, el colector, y la base era esta parte metálica que vemos aquí. Esta parte metálica era lo que se conoce como la base. Por otro lado tenemos el transistor de unión bipolar. El transistor de unión bipolar, o BJT por sus siglas en inglés, se fabrica básicamente sobre un monocristal de germanio, silicio o arsenuro de galio, que tienen cualidades de semiconductores. Está intermediado entre los conectores, como los metales y los aislantes, como el diamante. Sobre el sustrato de cristal se contaminan en forma muy controlada 3 zonas, 2 de las cuales son el mismo NPN o PNP, quedando formadas de las dos uniones NP. Bueno, lo que nos importa saber aquí nada más que el transistor bipolar es el transistor que tiene los tres componentes o los 3 pines principales, que es la base, el colector y el emisor. Puede haber transistores del tipo NPN y transistores del tipo PNP. Más adelante vamos a ver en qué trata cada uno de ellos, pero aquí tenemos lo que es el transistor de unión bipolar, que es el que vimos ahorita, que tiene su base, colector, emisor, y físicamente lo podemos encontrar así, de esta manera, como lo vemos en esta imagen. Luego tenemos el transistor de efecto de campo. El transistor de efecto de campo, o FET por sus siglas en inglés, que controla la corriente en función de una tensión, tiene alta impedancia de entrada. Aquí tenemos el otro tipo de transistor, el cual tiene su compuerta, drenador y surtidor. Este transistor se encarga principalmente de controlar la corriente que fluye a través de los circuitos. Físicamente lo podemos encontrar así, de esta manera. Dependiendo de las siglas o iniciales que tenga ese transistor, tiene su uso, y nosotros lo podemos investigar por internet qué significan estas siglas o qué tiene de diferente a otros transistores. Es la característica de ellos. Por otro lado tenemos lo que es el fototransistor. Un fototransistor es un transistor sensible a la luz, normalmente a los infrarrojos. La luz incide sobre la región de base, generando portadores en ella. Al igual que las resistencias, al igual que los capacitores, al igual que los diodos, existe también el fototransistor, el cual depende de la luz que reciba. La luz entra aquí a la base. La base es la que se encarga de suministrar la corriente al conector, al emisor, etcétera. El fototransistor, aquí lo vemos físicamente. Esto que vemos aquí, esto negro, todo esto negro es la base, y estos son el emisor y el colector. Ya dependiendo de cómo lo queramos utilizar, es como lo vamos a conectar. Pero el transistor depende de la luz. En este caso aquí tenemos un fototransistor infrarrojo. Este funciona con la luz infrarroja, la cual es utilizada en los controles de la televisión. Nosotros activamos una cámara, si tenemos una cámara de celular y ponemos enfrente un control de televisión y ponemos grabar video y movemos o picamos una tecla del control, vamos a ver cómo enciende una luz, cómo destella una luz. Solamente cámaras pueden detectar esa luz infrarroja, y aquí esos transistores ayudan a esa transmisión de datos a partir del infrarrojo. Luego tenemos una configuración del transistor que se conoce como colector común. Esta configuración se utiliza para señales con baja potencia y las transforma en el mismo tipo de señal, pero con una mayor potencia. Esto se logra porque tiene una alta ganancia de corriente y el voltaje lo transfiere igual, ya que no tiene ganancia de voltaje. Otra característica es que en la salida invierte solo la corriente. El colector común se utiliza principalmente cuando se requiere poner varios amplificadores conectados en serie, debido a que su entrada tiene mucha impedancia y su salida disminuye.
Bueno, aquí tenemos la configuración de lo que es el transistor en colector común. La base se le pone la entrada, a la base se le pone voltaje, al colector se le pone voltaje y el emisor es enviado a tierra. Y aquí tenemos la salida en el emisor. Aquí nos marca el texto que este tipo de configuración se utiliza principalmente como amplificadores, así como los amplificadores de audio que nosotros conocemos tienen o funcionan a partir de esos transistores. Tenemos la otra configuración que se le conoce como emisor común y dice lo siguiente: esta configuración se utiliza para amplificadores de corriente y voltaje a bajas frecuencias debido a que tiene una alta ganancia en dos variables. Una de sus características no tan favorables es que el voltaje de la señal queda invertido en una salida, la corriente no se invierte, es decir, las señales quedan como si fueran un espejo. Una forma sencilla de identificar esta configuración es porque la señal de entrada está en la base y la salida del colector. Esta configuración se puede utilizar con todos los tipos de polarizaciones. Estos tipos de conexión o este transistor se le conoce como emisor común porque la base se alimenta de voltaje y el colector también se alimenta de voltaje y en el colector tenemos la salida. Aquí podemos amplificar voltaje y podemos amplificar corriente. El único que se conecta a la tierra es el emisor, pero la base tiene una señal de salida, de entrada, perdón, un voltaje de entrada y el colector también se le pone voltaje. A ambas partes se les pone voltaje. Los voltajes obviamente van a ser diferentes, aquí un voltaje diferente y aquí un voltaje diferente. Así como lo vimos en la explicación de que el transistor funcionaba como amplificador, aquí si nosotros metemos 3 volts en la base, a la salida vamos a tener 5 volts o 6 o 10 volts, dependiendo cómo lo configuremos, qué resistencias utilicemos, qué capacitores utilicemos, etcétera. Y por último tenemos el emisor de base común. Existen dos formas sencillas de identificar si un transistor está configurado en base común, y estas son porque el símbolo de transistor se utilizará acostado o porque la entrada es a través del emisor y la salida se encuentra en el colector. A pesar de que esta configuración no tiene una ganancia de corriente, se utiliza porque el ancho de banda es más grande que las demás configuraciones y permite trabajar en señales VHF y UHF. Bueno, este tipo de configuración de base común es base común porque la base es la que está conectada a tierra. Aquí en el colector metemos voltaje y en el emisor también metemos voltaje. Y aquí se funciona para amplificar señales de frecuencia. Nosotros aquí amplificamos lo que es la frecuencia. Este tipo de transistores o de configuraciones es la que se utiliza en los celulares o en las antenas, en las computadoras, en las televisiones, cualquier aparato electrónico que reciba señal. Entra por el colector, entra por el emisor y amplifica la base. Aquí podemos ver que la salida la tenemos en el colector. Y bien, por último, tomaré lista. Y ahí va. Ahí va la lista entonces. Aguirre Robles, Ana. Arellano Montaño. Ayala González. Barrio Sánchez. Campos Jiménez. Carrillo López. Cázares Arias. Chávez Eseña. Shela Moreno. Chinchilla Núñez. Contreras Gutiérrez. Corrales Sánchez. Cota Molina. Cruz Valenzuela. Doñates Montoya.
Espinosa Muñoz, Estrella Cázares, Flores Contreras, Galarza Aguilar, Montoya López, Moreno Romero, Ortega Valderas, Ortiz Bocanegra, Prieto Hernández, Ramírez Galván, Ramos Beltrán, Razo Ansaldo, Rivera López, Rodríguez González, Rubio Durán, Sarabia Madriles, Sepúlveda Garrafa, Valdés Caro, Zapata Ruelas, García Castellanos, García Gordillo, González Barajas, Gutiérrez Jacobo, Gutiérrez Miramontes, Hernández Juárez, Inostroza Brambilla, perdón, Juárez Luna, Landa Palomino, López Carmona, López Cruz, López Gerardo, López Vivian, Lule Vega, Luna López, Maciel Félix, Martín Núñez, Méndez Vélez, Miranda Ayón y Miranda Rico. Bueno, nada más antes de finalizar, el día martes tendremos, se realizará el quiz. Ese día no les voy a dar clases, la voy a pasar al miércoles la clase y el martes vas a realizar el quiz. Se los voy a poner en un horario en el que todos puedan, en el horario de clase. Van a tener todo su horario de clase para resolverlo a la hora que ustedes quieran resolverlo. El quiz va a estar en la plataforma, perdón, en el Classroom va a estar el quiz y van a tener solamente un intento para realizarlo. Va a ser referente a todas las tareas de la unidad 1 y a todas las tareas de la unidad 1, que fueron creo que nada más 3 tareas en la unidad 1. Esta de los transistores ya entra dentro de la segunda unidad, entonces no se consideraría para el quiz, para que estén ahí ustedes enterados de este quiz. Ya una vez que ustedes lo hayan resuelto, yo el martes en la tarde les estaría publicando lo que son sus calificaciones del primer parcial. Recuerden que les di los criterios de evaluación. El quiz va a tener un porcentaje, las tareas van a tener un porcentaje y la asistencia va a tener otro porcentaje. Ya ahí es donde se considerará su calificación final. Se los publicaré el martes y si hay alguna duda, algún comentario el martes, me lo pueden hacer saber ahí por el Classroom en privado. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, ya que el miércoles en la tarde estaría subiendo las calificaciones. Bueno, entonces por mi parte es todo. Nos vemos la siguiente clase y recuerden que cuando se pasó lista, nada más se considera a esas personas que apuntaron presente en el chat. Después de esto ya no se aceptan presentes y nos vemos la